Vamos a analizar en este momento lo relacionado con el esfuerzo permisible. El esfuerzo permisible está directamente relacionado con garantizar la integridad estructural de una armadura, de un bastidor, ¿sí?, de cualquier estructura que esté sometida a ciertas condiciones de servicio. ¿Por qué decimos que garantiza la integridad estructural? Porque nosotros vamos a comenzar a limitar los esfuerzos, las cargas, hasta un valor de nivel seguro. Y con ese valor de nivel seguro garantizamos que nuestro material no vaya a estar comprometido en comportamientos plásticos y con ello se pueda presentar también posibles fracturas. Podemos observar en este primer enunciado que si queremos diseñar pues un componente mecánico, un elemento estructural, tenemos que limitar el esfuerzo en el material hasta un nivel que sea seguro. ¿Cuál es ese nivel seguro? De una u otra manera, el diseñador puede definir ese nivel seguro, porque yo puedo decir que vamos a decir que mi límite o mi esfuerzo de falla puedo considerarlo yo como diseñador que sea el esfuerzo de fluencia, porque en el esfuerzo de fluencia pues pasamos de un comportamiento elástico a un comportamiento plástico. Entonces yo podría decir que ese esfuerzo de falla para mí puede ser el esfuerzo de fluencia, pero yo necesito limitar ese esfuerzo, o sea que no voy a llegar en mi diseño hasta el esfuerzo de fluencia, sino que estar por debajo del esfuerzo de fluencia para tener de una u otra manera ese nivel seguro, ¿sí? Entonces, para ello es que aparece esta ecuación que observamos acá en pantalla, y esta ecuación básicamente nos dice que para empezar a limitarlo necesitamos un factor de seguridad. Esos factores de seguridad ya vamos a observar que pueden estar dados por algunos códigos, algunas normas, dependiendo pues del sector en el cual se esté trabajando. En el caso, por ejemplo, de aviación, podemos hacer relación a la FAA, en la cual nos da un valor de factor de seguridad que nosotros podemos utilizar en nuestros diseños relacionados directamente con diseños en la parte de aviación. Entonces, para eso, si analizamos lo que dice acá este enunciado, me dice que para garantizar esta seguridad se requiere elegir un esfuerzo permisible que restrinja la carga aplicada a un valor que sea menor a la máxima carga que el elemento puede soportar, ¿sí? Entonces, como les comentaba, yo podría decir que de una u otra manera esa máxima carga yo la puedo limitar a mi esfuerzo de fluencia. Y a ese esfuerzo de fluencia le puedo aplicar un factor de seguridad y obtener un esfuerzo permisible. Con eso lo que estoy buscando es tener un nivel seguro, ¿cierto?, de operación respecto al comportamiento del material bajo la aplicación de las cargas en específico. Es decir, nosotros podríamos analizar aquí en lo que se observa en la diapositiva. Si verificamos en esta ecuación, yo podría decir que puedo tener una fuerza permisible y que esa fuerza permisible va a ser a una fuerza de falla sobre un factor de seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, bueno, y eso también lo puedo relacionar directamente con el esfuerzo, ¿no? Porque acá, pues digamos que está en función de la fuerza, pero si yo tengo la fuerza en función de una sección transversal, pues puedo representarlo con el esfuerzo. Creo que acá también está directamente en la diapositiva. Si miramos aquí en la parte inferior, pues también tenemos que factor de seguridad es el esfuerzo de falla sobre esfuerzo permisible, ya teniendo en cuenta la sección transversal que está soportando la carga, ¿sí? Entonces, con base a eso, yo puedo verificar que sí, según lo que estamos hablando, yo también puedo decir que esto es igual a un esfuerzo de falla sobre un factor de seguridad. Entonces, según el ejemplo que les decía, yo puedo decir que mi esfuerzo de falla o mi condición en la cual pues puede variar el comportamiento elástico-plástico, según el ejemplo que daba, el esfuerzo de fluencia. Entonces, si yo tengo que, por ejemplo, el esfuerzo de fluencia de un material puede ser 300 megapascales,
esto lo voy a dividir sobre un valor de factor de seguridad, que ese valor de factor de seguridad pues está dado en función de códigos o normas o en función del diseño que se tenga preestablecido. Entonces yo puedo decir que puede ser 1, 5 o a veces puede ser también 2. Entonces lo que estamos haciendo ahí es limitando, porque si yo cojo 300 megapascales sobre 1.5, ¿sí? 300 sobre 1.5 pues nos da 200 megapascales. Quiere decir que ese va a ser el nivel seguro como tal, ¿sí? Lo llevamos a un nivel seguro. Sé que lo que hablamos de acá, que esa carga máxima en el ejemplo es 300 megapascales, pero teniendo en cuenta el factor de seguridad, llegamos a 200 megapascales y esos 200 megapascales es lo que hace relación aquí a ese nivel seguro. Entonces hay muchas, pues depende mucho en estos casos, pues de lo que se plantee, del caso específico de diseño que se tenga, ¿sí? Eso básicamente pues es lo que toca analizar. También podemos verificar que acá tenemos sigma, que son esfuerzos normales, pero también lo podemos nosotros relacionar en función de los esfuerzos cortantes, ¿sí? Esfuerzos cortantes, pues, un esfuerzo cortante de falla, tenemos un esfuerzo cortante permisible, ¿sí? Podemos tener cortantes simples, cortantes dobles, acá esfuerzos normales en una sola barra, en varias barras, que pues de una u otra manera pues va a estar influenciado en el cálculo correspondiente a resistencia final de los componentes. En función de ello, como se les comentaba, hay que tener en cuenta que en el caso de aviación está la Federal Aviation Administration, en esa FAA, que normalmente la conocemos así, hay que tener en cuenta que ese factor de seguridad, según aquí vemos el párrafo o la sección 25303 que me habla del factor de seguridad, me dice que al menos de que otra cosa sea especificada, un factor de seguridad de 1.5 debe ser aplicado, ¿cierto? Debe ser aplicado a las cargas límite prescritas, ¿sí? De una u otra manera esto de prescrito hace referencia en sí pues a las cargas de diseño, las cuales son consideradas como cargas externas en la estructura. Entonces, en función de eso, ya vemos que, por ejemplo, en la parte de aviación, ¿sí? En la parte de aviación hay que analizar ese factor de seguridad que es de 1.5. Debemos aplicar 1.5 como factor de seguridad en el diseño, pues, que tengamos nosotros establecido. Es decir, si verificamos, acá también en coherencia con este 1.5 está la otra sección de la FAA, la 25301, la cual nos habla de las cargas. Nos dice que los requerimientos de resistencia son especificados en términos de las cargas límite. Y esas cargas límite, como dice la normativa, me dice que son las máximas cargas esperadas en servicio. Y adicional a eso, las cargas últimas, que esas cargas últimas son las cargas límite multiplicadas por los factores de seguridad prescritos. Que en este caso, pues factor de seguridad prescrito pues viene siendo el de 1.5 que nos da el numeral 25303 de la FAA. Entonces, si verificamos de una u otra manera, esto que observamos acá está muy ligado con la ecuación que nosotros tomábamos o analizábamos ahorita, en la cual decíamos que el factor de seguridad es igual a un esfuerzo de falla sobre un esfuerzo permisible. Si nosotros llevamos esta ecuación de acá a lo que dice acá, ¿sí? Miren que acá me dice que las cargas últimas, ¿sí? Y las cargas últimas, las cuales son las cargas límite multiplicadas por el factor de seguridad, ¿sí? Las cargas límite. Y fíjense que esas cargas límite como tal es lo que nosotros vamos a relacionar como las permisibles, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasa? Si yo cojo acá estas permisibles, las multiplico por el factor de seguridad, me está dando las de falla. Y estas de falla son las que están relacionando la normativa como las cargas últimas. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros? Que esfuerzo, eh, como vemos acá, último sobre esfuerzo, acá lo vemos, límite. Límite. ¿Qué estamos haciendo acá? Llevando lo que nos dice la norma a lo que nosotros encontramos en los libros de diseño mecánico. ¿Sí? En los libros de diseño mecánico. Eso es lo que tenemos que analizar nosotros. Entonces, vemos que en el caso de aviación nos dice, venga, sí, utilicemos 1.5, ¿sí? Tengan en cuenta cuál va a ser esa fuerza de falla y esa fuerza por unidad de área pues me va a dar su esfuerzo de falla, pero realmente lo que nosotros tenemos que trabajar siempre es con ese esfuerzo permisible, que nos va a bajar ese esfuerzo de falla y nos va a permitir trabajar en un nivel seguro o en una zona segura, como lo veíamos anteriormente respecto al tipo de material que estemos nosotros utilizando. Para ello, estos conceptos de factor de seguridad son muy utilizados en lo que son el diseño de conexiones simples. En las conexiones simples, de una u otra manera, nosotros ya conocemos que el esfuerzo normal se define normal axial como sigma es igual a P sobre A, y pues un tau normal o un tau promedio es una carga cortante sobre un área. Cuando nosotros queremos de una u otra manera definir el tamaño, el diámetro de un elemento de sujeción, ¿cierto? Podemos nosotros utilizar estas ecuaciones de la siguiente forma, en las cuales yo puedo tener definido o preestablecido el material y con ello tener claro cuál va a ser mi esfuerzo permisible. Y con base a ese esfuerzo permisible y unas cargas de servicios establecidas, puedo calcular un área y esta área me va a permitir, por ejemplo, calcular el diámetro o la sección transversal del componente para que vaya a estar dentro de ese nivel seguro que nos da el uso del esfuerzo permisible. Lo puedo hacer para cargas normales o para cargas cortantes. Aquí ya vemos pues el tau permisible y tenemos aquí directamente lo que sería la carga cortante. Ya sabemos nosotros que este esfuerzo permisible, sigma permisible y tau permisible salen directamente de la ecuación que está relacionada con el factor de seguridad. Aquí podemos observar de una u otra manera que, como les comentaba, esos factores de seguridad, como usted dice acá, ¿sí? Los factores de seguridad, directamente los podemos obtener de códigos de diseños adecuados. Puede que en esta parte que es aviación, ¿sí? En lo que es aviación, utilice 1.5, pero posiblemente en lo que son, no sé, construcciones civiles y demás, se puede bajar un poquito más el valor del esfuerzo, teniendo en cuenta que podemos tener factores de seguridad más altos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? En el ejemplo que teníamos, pues decíamos que teníamos 300 megapascales y utilizo un factor de seguridad 1.5, ¿sí? Si utilizo el de 1.5, nos daba 200 megapascales. Pero yo puedo utilizar un factor de seguridad de 2 y con el de 2 me da 150, ¿sí? Pero eso de una u otra manera, esos factores de seguridad, yo vamos a observar más adelante que los puedo calcular o los puedo tomar de los códigos. De pronto para un código de diseño en ingeniería civil utilizan otro factor de seguridad, pero en aviación estamos utilizando lo que sería el 1.5. Entonces, si analizamos esta parte de las conexiones, si verificamos aquí en esta lámina, se observa directamente, pues tenemos una conexión a través de un perno, es un cortante simple, a través de un análisis previo, pues se verificó directamente, pues que en esta zona, aquí donde está como la sección transversal del perno, tenemos una carga cortante, ¿sí? Que esa carga cortante pues es igual a la carga aplicada cuando tenemos un cortante simple y que esa cortante está actuando sobre la sección transversal del perno.
¿sí? Y sobre esa sección transversal del perno, como tenemos directamente la carga cortante, y esa carga cortante por unidad de área, pues nos va a permitir encontrar lo que sería el esfuerzo en todo este elemento o en toda esta sección que está acá. Pero como nosotros lo estamos utilizando aquí, es para definir este diámetro. ¿Sí? Lo que hablamos ahorita. Yo necesito ya saber cuál va a ser mi estado permisible si quiero usar ese valor para definir cuál va a ser esta área y con base a esta área definida poder calcular, por ejemplo, en este caso, el diámetro de mi perno. Otro tipo de montaje puede ser el que está acá abajo, en el cual tenemos una barra que está empotrada. Digamos que toda esta parte que se está saliendo acá está empotrada en la pared, pues, en concreto y demás, pues se empotró esta barra. Directamente vamos a observar que esa longitud, la longitud que se puede establecer de cuánto debe estar adentro de esta barra, por ejemplo, del concreto, está dada por P sobre el tau permisible, el cortante permisible multiplicado pi por D. Quiere decir que esta longitud como tal, o lo que debe entrar, ¿sí? Debe estar supeditado pues por estos valores. Y en función de eso, nosotros vamos a tener aquí en toda esta área que esté dentro del concreto el tau permisible. Vamos a tener directamente ese tau permisible. ¿Mm? Entonces, de una u otra manera, como yo puedo tener ese tau permisible, voy a calcular directamente esa longitud que necesito acá. ¿Para qué? Para que no vaya, digamos que a fallar el montaje de esta barra cuando le esté aplicando la carga P. En otro caso, como se ve aquí a la derecha, vemos este puntal de acero en el cual se le aplica una carga P, pero fíjense que esta carga P se le aplica y estamos analizando el esfuerzo constante, ¿sí? Acá el esfuerzo constante, uniforme más bien, ¿sí? Como dice acá, un esfuerzo uniforme sobre toda esta área, quiere decir que en toda el área pues no hay ninguna variación de ese esfuerzo. Pero en este caso, cuando analizamos aquí ya tendríamos un esfuerzo sub B, que es un esfuerzo de aplastamiento. Entonces yo quiero saber de una u otra manera cuánto va a ser esta área, ¿sí? Esta área, digamos que área de aplastamiento, que va a estar soportando directamente esta carga. Entonces esa área va a ser igual a la carga aplicada sobre el esfuerzo permisible. Pero ese esfuerzo permisible va a ser un esfuerzo permisible de aplastamiento que se ha definido directamente. Entonces lo que queremos ver acá es que con base en esos esfuerzos permisibles, nosotros podemos empezar a calcular las secciones transversales de algunos elementos. Aquí llámese diámetro, aquí llámese longitud, aquí llámese pues el área directamente de soporte, para que se garantice que esos componentes van a trabajar en una zona segura. Eso es lo que directamente nosotros queremos verificar acá con el concepto que hay de factor de seguridad, de esfuerzo de falla y de esfuerzo permisible. ¿Sí? Entonces, para eso, vamos aquí a tomar un ejemplo inicial de referencia. Con este ejemplo inicial de referencia, pues lo que queremos es nosotros como empezar a aterrizar esos conceptos básicos que hemos analizado. Vemos que la barra rígida AB, aquí tenemos la barra de A hasta B, la soporta una barra de acero AC. Tenemos la barra AC, que tiene un diámetro de 20 milímetros. ¿Sí? Esta barra AC tiene un diámetro de 20 milímetros. Y un bloque de aluminio. Acá vemos en la parte inferior un bloque de aluminio con un área transversal de 1800 milímetros cuadrados. Los pasadores en A y C, en A y en C, tienen 18 milímetros de diámetro. Si el esfuerzo de falla, miren que aquí ya me empiezan a definir el esfuerzo de falla. ¿Sí? Si el esfuerzo de falla para el acero y el aluminio es, entonces, esfuerzo de falla para el acero 680 megapascales y esfuerzo de falla para el aluminio 700 megapascales. Y el esfuerzo cortante, aquí me están dando directamente el esfuerzo de falla, que puede ser relacionado con cargas axiales, y el esfuerzo cortante de falla para cada pasador de 900 megapascales. Determine la carga máxima P que puede aplicarse en la barra
aplique un factor de seguridad de 2. Miren que aquí en este caso ya me están dando directamente el factor de seguridad. ¿Sí? De un código puede ser que se estableció, tenemos un factor de seguridad de 2, tenemos lo que son los esfuerzos de falla, tanto para normales, tanto para cortantes, y lo que nos piden es cuánto va a ser esa máxima carga. ¿Sí? Cuánto va a ser directamente la máxima carga que va a soportar. Entonces, directamente para ello, nosotros tenemos que verificar, evaluar o analizar, ¿sí? Que lo primero que debemos hacer es calcular los esfuerzos permisibles axiales y cortantes, ¿sí? Entonces uno dice, venga, ¿cómo así que calcular los esfuerzos permisibles axiales y cortantes? Entonces uno viene y dice, venga, tengo que calcular algo permisible. ¿Cuáles son las ecuaciones base que veíamos al inicio? Pues yo sé que, por ejemplo, mi factor de seguridad es igual a una fuerza de falla sobre una fuerza permisible. Pero también, si tengo la sección transversal, lo puedo expresar para esfuerzos axiales o normales, que el esfuerzo de falla sobre un esfuerzo permisible. Y para cortantes, el factor de seguridad es igual a un tau de falla sobre un tau permisible. Entonces a mí me dicen calcule los permisibles. ¿Qué quiere decir eso? Entonces vamos a hacerlo para los axiales. Voy a tomar esta ecuación de acá y voy a despejar que el permisible. Entonces me dice que el esfuerzo permisible va a ser igual a un esfuerzo de falla sobre un factor de seguridad. Fíjense que nuestro ejercicio ya nos da el factor de seguridad y nos da el esfuerzo de falla para cada uno de los materiales. Con ello obtenemos el esfuerzo permisible. Y con esos esfuerzos permisibles son los que directamente o con los que directamente yo voy a poder empezar a trabajar y determinar directamente cuál va a ser esa carga, ¿cierto? Que se le puede aplicar a ese montaje que está determinado en el ejercicio. Lo mismo podríamos hacer aquí para el tau. Entonces yo pues que mi tau permisible es igual a un tau de falla sobre un factor de seguridad. Eso es directamente lo que se puede definir. ¿Sí? Entonces, fíjense que nosotros ya tenemos todo esto para contar los esfuerzos permisibles, ¿cierto? Los esfuerzos permisibles, en este caso, para axiales y para cortantes. Lo tengo los dos casos. Los tengo ya directamente definidos. Entonces, para este caso ejemplo, ¿sí? Para este ejemplo, podemos aquí analizar lo que hablábamos ahorita. Entonces, mire, para cada uno de los materiales, ¿cierto? Tanto para el acero como para el aluminio, acá tenemos directamente el acero, acá tenemos lo que es el aluminio, tenemos dos metales, uno ferroso y otro no ferroso, y me decía el ejercicio que el esfuerzo de falla para el acero es 680 megapascales, pero como lo verificábamos anteriormente, yo necesito es los esfuerzos permisibles, porque esos esfuerzos permisibles, como lo decíamos, es lo que me va a permitir directamente trabajar en un nivel seguro, como lo dábamos en la introducción. Entonces, despejamos de estas ecuaciones tal cual lo teníamos acá. Entonces, mire, esfuerzo permisible es el de falla sobre el factor de seguridad. Tenemos el de falla, que me da el ejercicio, sobre el factor de seguridad, que también lo estipula el ejercicio. Me dice que el esfuerzo permisible para hacer es 340 megapascales. Entonces, si ustedes verifican ahí, yo sé que la carga máxima como tal, ¿sí? La carga aplicada como tal, la que está definiendo el ejercicio, es de 680. Pero al aplicar el factor de seguridad, yo voy a tomar es un valor de 340 para mi diseño, que va a ser el permisible, pues para evitar de una u otra manera que lleguemos a presentar una condición de inseguridad en el diseño que se esté planteando. Lo mismo lo podemos hacer para el aluminio. Despejamos, tenemos acá el esfuerzo del aluminio, 300 megapascales, sobre el factor de seguridad, nos da 35 megapascales. Con esto es lo que voy a trabajar. Fíjense que está muy por debajo del valor de falla que esté definido según el ejercicio.
¿sí? Y estos dos de acá están ligados directamente para esos esfuerzos axiales o también que llamamos normales. Y esta de abajo va a estar ligado a lo que es el famoso tau, que es el cortante. Entonces aquí también, como ustedes veían, nos daba el tau de falla, que era 900, un factor de seguridad, nos queda el permisible de 450 megapascales. Eso en sí son los valores permisibles que vamos a utilizar para poder encontrar la carga P que se le puede aplicar al diseño. Entonces, si nosotros verificamos en ese diseño, vemos, voy a volverme un momento, en este diseño vemos que, por ejemplo, este elemento AC es un miembro de dos fuerzas, entonces solamente se considera la carga axial sobre el componente, ¿sí? Este de acá también, este bloque de aluminio también lo podemos considerar como un soporte, ¿sí? Y en este soporte se puede observar que podría haber desplazamientos en X, pero en Y no. ¿Sí? Podríamos, digamos que hacer ese pequeño análisis. Con base a eso es que aparece este famoso diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Entonces lo que les decía, acá es un miembro de fuerza, entonces solamente considero la carga FAC. ¿Sí? Esa podría, si aplico la carga acá, esta puede ser la carga reactiva FAC. ¿Listo? Aplico esta carga en esta dirección, pues la carga reactiva FB. Tenemos directamente pues acá las distancias de la carga respecto a los puntos, porque eso va a ser importante en este caso para poder calcular lo que nosotros necesitamos. ¿Qué vamos a observar? Entonces, el siguiente punto, ¿cuál va a ser? Evalúe el esfuerzo aplicado a cada componente, tanto para la barra como para el bloque. ¿Sí? La barra para el bloque y nos faltaría aquí algo que también sería para los pasadores. Porque es que necesito calcular la carga P en cada uno de ellos. Cuando calcule la carga P en cada uno de ellos, ya voy a definir qué es lo que voy a hacer. Entonces, para eso, aquí ya se habían colocado las ecuaciones principales de la referencia utilizada, en la cual, si ustedes observan, lo que se hizo en estas dos primeras ecuaciones fue tomar sumatoria de momentos, ya sea respecto a este punto A o respecto al punto B. Entonces, si yo hago sumatoria de momentos respecto al punto B, me estoy parando aquí en este punto y verifico. FA genera momento respecto a B, sí, sería un momento horario. Entonces, según la convención que nunca debemos olvidar, si es horario, es negativo porque va en el sentido opuesto al que está aquí definido pues, como positivo, que sería antihorario. Entonces, voy a colocar que FAC 1.25 por 0.75 me da 2, pero negativo. Miren, este sería el momento. Esto es el momento. Momento. Es antihorario, por eso es negativo. Ahora, P genera momento respecto a B. Sí, sería un momento horario. Entonces, como es un momento horario, fíjense que está coherente con la designación que se tomó, pues quiere decir que va a ser positivo. Va a ser P por 1.25. P por 1.25. Y esto igual a 0 para la condición de equilibrio. Ahora voy a hacer sumatorio de momento respecto al punto A. Y si estoy parado aquí en el punto A, entonces voy a verificar que P genera momento antihorario, quiere decir que es, perdón, genera momento horario, ¿sí? P genera momento respecto a horario, ¿sí? Sería horario. Y el horario sería negativo, sería P por 0.75. Y F de B genera momento respecto a antihorario, según la convención de momentos es positivo, que haría FB por 1.25 más 0.75, que sería 2. FB por 2. Es importante tener en cuenta eso, los signos, porque recordemos que si tomamos mal los signos en los momentos, pues va a variar directamente los resultados que vayamos a obtener y por consiguiente afectaría directamente el diseño que se tenga planteado. Entonces, si verificamos, para poder definir esa carga P máxima, nosotros aquí tenemos que analizar, por ejemplo, la barra C. Aquí sabemos que tenemos una barrita. Acá tenemos un bloquecito de aluminio y tenemos unos pernos. Entonces, lo que se debe aquí para definir esa carga total es analizar las cargas en cada uno de esos elementos. ¿Qué quiere decir esto? Analicemos la barra AC, la barra AC que viene acá. Esa barra AC, ¿cierto?
Lo que nosotros necesitamos de una u otra manera es calcular la fuerza AC. FAC lo debo calcular. Lo que pasa es que con estas dos ecuaciones, pues de una u otra manera, pues no puedo calcular ni FAC ni FB. Entonces lo que hacemos es ir directamente al elemento y calcular directamente esa carga. Entonces ustedes pueden decir, bueno, ¿y cómo es que yo voy a calcular esa carga de ese elemento? Entonces yo sé que este FAC, yo voy a verificarlo aquí más o menos, decimos que era una barra así, ¿sí? Una barrita así. Y sobre esa barra, directamente, pues yo puedo tener aquí una carga aquí axial, ¿sí? Una carga normal, una carga axial normal, espera que se me fue acá allá llegó el lapicito, así. Entonces yo sé que esta carga está actuando aquí sobre esta área. Y sabemos nosotros por definición, lo que analizamos, o definición de un esfuerzo normal, que esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Lo que necesito calcular aquí es esta fuerza, necesito calcular esa fuerza. Entonces la fuerza es igual a un área, pero aquí yo ya lo estoy considerando sobre o en un nivel seguro, como lo hablábamos. Entonces quiere decir que este esfuerzo, ¿cuál va a ser? Va a ser mi esfuerzo permisible, es el que yo voy a utilizar para mi diseño. Entonces es lo que está estipulado, esto acá es lo que está estipulado acá. Entonces necesito calcular la fuerza sobre AC y eso es igual a un esfuerzo permisible, que en este caso pues esa barra está construida en acero, multiplicada por el área del elemento. Entonces si verificamos en lo que analizábamos del enunciado, permítanme devuelvo, me decía directamente que la barra, miren aquí la barra C tiene un diámetro de 20 milímetros. Entonces lo que tenemos que calcular, o lo que está acá sería pi, acá pi por r cuadrado. O también usted podría utilizar la de pi cuartos por el diámetro al cuadrado para poder calcular el área de esa barra cilíndrica. ¿Sí? Entonces, con ello, fíjense que este 340 por 10 a la 6, el que calculamos acá, mire. 340 por 10 a la 6, 340 megapascales, porque acuérdense que megapascales es por 10 a la 6. Sino que normalmente siempre es importante operarlo, ¿sí? Está Newton metro cuadrado, que Newton metro cuadrado es pascal, por 10 a la 6 sería megapascal, pero siempre tenemos que operarlo. Multiplicado por el área, que podemos expresar la pi por r cuadrado o pi cuartos por el diámetro cuadrado, no va a haber problema. Al realizar la operación, obtenemos un valor de 106.8 kilonewtons. Ese es el valor de F, miren, de F de A. Pero entonces con el valor de F de A, ¿yo qué puedo hacer? Puedo irme a la primera ecuación que planteamos aquí de la sumatoria de momentos respecto a, y como ya encontré F de A, básicamente de esta primera ecuación despejamos lo que sería P. Entonces, ¿qué pasaría? Pues P nos quedaría, este F de A pasa al otro lado de la ecuación, nos quedaría F de A por 2 dividido entre 1.25, que es lo que está acá estipulado, ¿sí ven? P es igual a F de AC, sería 106.8 por 2 sobre 1.25. Nos da una carga de 171 kilonewtons, ¿sí? O si quieren, 171.000 newtons y utilizando los prefijos 171 kilonewtons. Calculamos la carga inicialmente sobre la barra AC. Ahora vamos al bloque. El bloque que es el que está acá, que estoy señalando aquí en B. Señalando aquí en B, se puede ver aquí como con el lapicito, el puntico rojo. Para ese bloque va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Hagamos en cuenta que tenemos acá el bloquecito acá, un bloque así, y yo sé que pues de una u otra manera puedo tener acá una carga, que puede ser esa carga FB, y acá pues según la misma ecuación que está acá para esfuerzos axiales, esfuerzo igual a fuerza sobre área, fuerza es igual a por encima permisible. Entonces aquí sería F de B, porque es en el punto B, es igual al esfuerzo permisible, ¿pero de quién? Pero decíamos que esa barrita aquí en B es de aluminio, ya lo calculamos, por el área de ese elemento, el área de ese elemento.
Si verificamos el área del elemento, nos decía que era de 1800 milímetros cuadrados. Teniendo cuidado de que pues, es necesario verificar unidades. Acá tenemos newton metro cuadrado, pues nos tocaría pasar 1800 milímetros cuadrados pues, a metros. Para que el resultado pues, nos quede directamente en newton. Entonces, creo que se está especificando acá. Al hacer esa operación, verificamos que nos daría 63 kilonewtons, que va a ser la fuerza B, o la fuerza axial acá sobre el elemento. Acuérdense que sería perpendicular. Y con base a ello, miren que ya me puedo ir a la segunda ecuación de la sumatoria de momentos respecto a A, ¿sí? Y tengo acá entonces, esta ecuación vemos que ya calculé f de B. Como ya calculé f de B, puedo calcular P. Entonces despejo P. Este P lo puedo pasar al otro lado de la ecuación. Nos quedaría f de B por 2 sobre 0,75. Aquí está. F de B nos dio 63 kilonewtons por 2 sobre 0,65. Nos da una fuerza de 168 kilonewtons. ¿Sí? Estamos calculando las fuerzas, la fuerza P para cada uno de los elementos, con base en los esfuerzos permisibles. Y finalmente, como hablábamos, hablamos del pasador A o el pasador en C, o sea, el pasador aquí o el pasador allá arriba. Y fíjense que en este caso es un cortante simple. Si podemos observar, voy aquí a volver un momento y hacer zoom en esta zona. Miremos que acá y acá se alcanza a observar que tenemos un cortante simple. Al tener un cortante simple, ¿sí? Podemos nosotros venir aquí y decir que pues, si tenemos cortante simple, yo sé que la carga cortante es igual a P, que va a ser la carga aplicada. ¿Sí? La carga aplicada. Entonces, el perno lo tengo es acá en el punto A. Entonces, la carga aplicada aquí en el punto A, ¿quién es? Mi carga aplicada es FAC. Entonces, el cortante es igual a ¿quién? A FAC. Entonces, por eso que aquí aparece FAC, que es igual a mi cortante. Y veíamos nosotros, ¿sí? Que según la ecuación general para cortantes, pues vemos que un tau es igual a un V, una carga cortante, sobre un área. Solamente que acá lo que yo necesito es encontrar esta carga cortante, pero en función de quién, de un tau permisible. Entonces de aquí despejamos V es igual a un tau, pero que ahora va a ser el permisible, teniendo en cuenta el factor de seguridad, por un área. Y puedo encontrar esa carga cortante. Y esa carga cortante es igual a la carga FAC, que es la que tenemos aquí nosotros. Entonces, con base a eso, nosotros podemos analizar qué es FAC para el pasador como tal, ¿sí? Para el pasador como tal, es igual a un tau permisible por A. Tau permisible por A. Entonces, esto es igual al tau permisible que nos dio, según el análisis, 450 megapascales, multiplicado por el diámetro. Si nos devolvemos un momento al enunciado, el diámetro nos decía, dice que es de 18 milímetros de diámetro. Entonces, como acá estoy utilizando pi r cuadrado, entonces sería pi por 0,09. Acuérdense que acá lo que está haciendo es pasando pues a metros para que nos dé newtons. O también pues pi cuartos por el diámetro cuadrado nos va a dar exactamente igual. Entonces podemos calcular esa carga cortante en el pasador que va a ser 114.5 kilonewtons. Y con base a eso podemos irnos directamente a alguna de estas ecuaciones. ¿Sí? Por aquí ya calculé FAC. Alguna de estas, pues la que tenga FAC, que es la que está acá. Entonces, tomamos la primera ecuación porque es la que tiene FAC. Y vamos a despejar directamente P. Entonces nos quedaría que esto lo paso a otro lado de la ecuación, nos quedaría FAC por 2 sobre 1,25, que es el que está acá estipulado en la ecuación. FAC el que calculó el cortante. 114.5 por 2 sobre 1,25 me da 183 kilonewton. ¿Sí? Pero fíjense que obtuve tres cargas. Obtuve tres cargas directamente en este análisis. 171, 168 y 183. ¿Sí? Y directamente nos pedía el ejercicio que
Determine la carga máxima que pueda aplicarse a la barra. Entonces, si yo quiero determinar la carga máxima que tengo que aplicar a la barra, no quiere decir que va a ser el máximo valor que obtenga de las tres, ¿no? Porque entonces yo diría que si esa es la carga máxima, usted dice, ah, como es máxima es 183. No, ¿sí? Es todo lo contrario. Debemos tomar es la menor. ¿Y la menor cuál va a ser? 168 kilonewtons. Yo tengo que limitarlas por la menor. No puedo limitarla por la mayor. Si la limito por la mayor, pues ¿qué va a pasar? Cuando llegue aquí a 168 para el aluminio, pues va a fallar. O sea, va a presentar la condición insegura. Es de ahí donde ustedes pueden observar esta conclusión que dice acá. Cuando P alcanza su valor más pequeño, 166 kilonewtons, el esfuerzo normal permisible se desarrollará primero en el bloque de aluminio. ¿Sí? O sea, yo no puedo irme por la carga máxima, porque entonces ¿yo qué hago? No, mi carga máxima es 183. No, pues quiere decir que a usted no le está importando, por ejemplo, el aluminio, que es que el aluminio resiste menos carga. ¿Sí? Entonces tienes que limitarse por la más bajita, ¿sí? Y pues ya los otros que tienen mayor carga, pues no van a tener ningún problema. Se limita directamente por la más baja. Quiere decir que en este caso, como dice el ejercicio y lo que calculamos, la carga máxima aplicable va a ser de 168 kilonewtons a el montaje que tenemos ahí establecido.